Eva, pero es que nosotros lo dijimos aquí, en el programa anterior. Las elecciones del 25 de mayo dijimos van a ser un desierto. Es un desierto. Eso no es una fiesta electoral. Dijimos un velorio electoral. Ahí no había gente. Y también dijimos, o no, que el Consejo Nacional Electoral iba a decir una cifra que no se iba a parecer a la calle, a lo que la gente sabe, porque cada quien tiene cerca de su casa una escuela, un centro de votación. Esas son cosas muy difíciles de ocultar y eso trae consecuencias, eso trae malas consecuencias para cualquier institución. Eso está claro. Este 25 de mayo se dio lo que habían anunciado hace unos meses atrás, la elección para escoger la Asamblea Nacional, los gobernadores de estado y los parlamentos regionales. Muchos, entre quienes me cuento, teníamos algunas dudas de la realización de ese proceso por las características que actualmente hay en la geopolítica mundial y por la propia realidad política interna de Venezuela. Sin embargo, el proceso se dio bajo un debate en los círculos políticos, en los círculos periodísticos, si este proceso iba a contar o no con la participación de la gente, y presumiendo muchos de nosotros que la gente no iba a participar, ¿cuál iba a ser la postura del Consejo Nacional Electoral? ¿Se iba a atrever el Consejo Nacional Electoral a dar cifras que no parecieran a lo que sucedió en las calles de Venezuela en ese proceso electoral? Ahí estaba el debate y muchos coincidimos y acertamos con que el Consejo Nacional Electoral no iba, bajo ninguna circunstancia, a contar realmente lo que sucedió en los centros de votación de Venezuela. La gente no salió a votar. Sin embargo, se escogió una Asamblea Nacional, se escogieron 24 gobernadores y se escogieron los consejos legislativos de los estados del país. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuáles son los detalles de todo esto? Bueno, precisamente de eso queremos hablar acá en Víctor Moreno TV. Para todos ustedes, de verdad un abrazo inmenso, un placer para mí estar acá en Víctor Moreno TV, llevándoles este espacio que, como ya lo hemos comentado en varias oportunidades, estamos fomentando, estamos consolidando con el objeto de fortalecer la libertad de expresión y confrontar lo que en definitiva se ha convertido en un tema muy delicado, que es la censura, sobre todo en Venezuela y en algunos países latinoamericanos. No olviden que para nosotros es tremendamente importante que usted pueda suscribirse a este canal, así que le pedimos por favor, cuando vea este tipo de trabajo, suscríbase al canal, esto le da fuerza al canal, además de suscribirse, dele me gusta. Es importante también que pueda hacer sus comentarios, porque el feedback siempre va a darnos una posibilidad de ir creciendo en los contenidos que vayamos realizando en este tipo de formatos que estamos regalándole a todos ustedes. El pasado 25 de mayo hubo un proceso electoral que estaba anunciado por el Consejo Nacional Electoral. El proceso, como ya lo dije, para escoger Parlamento Nacional, gobernadores de estado y diputados de los consejos legislativos de los 24 estados del país, incluyendo la selección del gobernador y diputados y legisladores del estado del Esequibo, lo cual no será tema de debate en esta oportunidad, pero que seguramente tiene mucha tela que cortar. Este proceso, que no generó mayores expectativas por las características del mismo, nosotros afirmamos en el programa anterior a este y en otros programas que era un proceso que no tenía sentido lógico que lo lanzaran, a menos que no fuera para cuidar los intereses del PSUV y los intereses de la revolución. Porque si es un proceso democrático, no había ambiente democrático, no había esa fiesta democrática que debe caracterizar a cualquier proceso electoral y sobre todo procesos que vayan a seleccionar cargos tan importantes como la Asamblea Nacional, que es el equilibrio de una democracia, o gobernadores de estado, que son cargos que están tremendamente cercanos a la población de cada estado de nuestro país, de Venezuela. El proceso, tal cual como también lo dijimos, fue un desierto. Y fue un desierto porque sencillamente la gente no fue a votar. Y el tema que se discute en este momento en esos círculos políticos, en esos círculos periodísticos y en las redes sociales también, que ya lo hemos debatido, que lo he comentado acá o que lo he colocado como un tema para que lo reflexionemos, se fundamenta principalmente en el hecho de que la gente no siente que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector, sea lo suficientemente ecuánime, equilibrado y responsable para poder anunciar un resultado electoral que sea el que nazca del sentimiento de la democracia venezolana. Por eso es que nosotros desde hace tiempo insistimos en este tipo de programas y en el programa de radio que si no se aclaraban las dudas
del resultado del 28 de julio en la elección presidencial, que quedaron muchísimas dudas en la población venezolana, el proceso del 25 de mayo no tenía sentido. Y no tenía sentido porque no era un proceso democrático, no tenía sentido porque era un proceso alado por los cabellos, no tenía sentido porque era un proceso interno del Partido Socialista Unido de Venezuela y que tiene como principal objetivo, y lo tuvo, como consolidar el control político del PSUV en el país, donde se privilegia los intereses de un partido, los intereses de una ideología, los intereses de un grupo de hombres y mujeres por encima de los intereses de un país que está viviendo graves dificultades y que harto es conocido este tema porque lo hemos debatido, no solamente en este programa, sino que se ha debatido en muchos programas. Ahora bien, vemos un proceso electoral que no despertó absolutamente nada y en el programa anterior, repito, dijimos que iba a ser un proceso desértico. Era un desierto lo que se iba a ver el día 25 de mayo y en efecto el pasado domingo 25 de mayo, usted que tiene un centro de votación cerca de su casa en cualquier parte de Venezuela, usted que ve redes sociales, usted que tiene contacto en sus comunidades, sabe que la gente no salió a votar. La gente no salió a votar y no salió a votar, repito, por la ausencia de confianza en el juez de este proceso, en el rector de este proceso, que es el Consejo Nacional Electoral, que, repito, dejó muchas dudas el 28 de julio, pero definitivamente el 25 de mayo esas dudas no solamente no las aclaró, sino que profundizó la desconfianza del pueblo venezolano en este ente rector que es absolutamente parcial, absolutamente manipulado, pero además llegó al nivel del descontrol. Y digo el descontrol, porque si usted compara lo que pasó el 28 de julio, el 28 de julio hubo elecciones y los números no coincidieron con lo que se vio en la calle. Los números no coincidieron con la comunidad internacional, tanto así que muchos países no reconocen al presidente Maduro como presidente de Venezuela. Los números son contrarios al criterio institucional y político de la mayor parte de las naciones del mundo y esto no fue aclarado por el Consejo Nacional Electoral. Por lo contrario, anunció el hackeo de su página web, lo cual le impidió, por cierto, publicar debidamente los resultados de ese proceso electoral del 28 de julio. Todo eso generó mucha desconfianza. Tanta desconfianza que con el paso del tiempo, con páginas hackeadas y con un Consejo Nacional Electoral que nos dio información, se inscribieron nuevos votantes. Y la pregunta que nos hacemos, ¿cómo hicieron para inscribir esos nuevos votantes? Si la página estaba hackeada. ¿Cómo aparecieron los nuevos electores que estaban allí en el proceso del pasado domingo 25 si no hubo jornadas masivas de inscripción de nuevos electores en el Consejo Nacional Electoral? Una serie de comportamientos que dejan mucho que desear. Pero lo más enredado de todo esto y lo que tiene un poco descontrolado a los numerólogos, a los politólogos, a los analistas de esta materia, es la inconsistencia tanto numérica como porcentual que ha exhibido el Consejo Nacional Electoral en los anuncios que hizo en horas de la noche, a la medianoche del día domingo 25 para el lunes 26. Inconsistencias que podemos debatirlas perfectamente y que quiero mostrárselas acá como un análisis, porque en definitiva yo todavía guardo por allá la esperanza de que el Consejo Nacional Electoral por lo menos se dé cuenta de una cantidad de incoherencias numéricas que tienen mucho más confundida a la opinión pública venezolana, a la comunidad internacional y por supuesto hay evidencia pues de la poca credibilidad que la gente tiene en este organismo, cada día más profundizado, por cierto. Fíjense que revisando por aquí unos datos que tengo, cuando el CNE anunció el domingo en la noche el resultado electoral en su primer boletín, habló de una participación del 42,63%. 42,63%, véanlo bien, 42,63% en el primer boletín de las personas que participaron en este proceso electoral. Pero también señaló que ese 42,63% era equivalente a 5.507.324 personas que participaron en el proceso del domingo. Ahí empieza el primer descontrol, porque cuando uno revisa los números, si el padrón electoral de Venezuela está casi por los 21,5 millones de electores anunciados por el propio Consejo Nacional Electoral, es importante hacer esta ecuación. En Venezuela hay 21.500.000 venezolanos con derecho a voto. Y si hay 21.500.000 venezolanos con derecho a voto y votaron 5.507.000, estamos hablando que votó entonces un 26%, no un 42,63%, porque
5.507.324 electores representan el 25,63% de los electores inscritos en el registro electoral permanente. Si fueron 5.507.324 los electores que votaron en el primer boletín con el 90 y pico por ciento de las actas transmitidas, si eso fue lo que votó, esos fueron los venezolanos que votaron en ese proceso, según mis números, y yo creo que el Chino Córdoba no perdió el tiempo conmigo, eso da 25,63% de los electores inscritos en el registro electoral y no el 42% que anunció el mismo Consejo Nacional Electoral. Esa disparidad, tanto porcentual como numérica, refleja debilidades y falta de seriedad en el ente rector y deja al descubierto lo que sucedió el pasado domingo 25 de mayo. Pero si nos vamos al estado Yaracuy, nos anuncian que el señor Leonardo Intocci, que ganó la gobernación del estado de Yaracuy, yo señalé, va a ganar Leonardo Intocci si hace el proceso, porque es un proceso interno del PSUV, y gana Leonardo Intocci. Y nos anuncian que Leonardo Intocci ganó con 156.806 votos. Llegó casi a 160.000 votos Leonardo Intocci en este proceso electoral. Y se dice que en el estado de Yaracuy participó un 55,85% del proceso electoral. Intocci, sacando yo las cuentas, Intocci sacó 160.000 votos y sacó casi el 90% de la votación. Y en Yaracuy hay 490.000 electores. Entonces quiere decir que para que alguien pueda ganar con el 55% de los votos, para que alguien pueda ganar con el 90% de los votos, y en este caso de lo que supuestamente salió a participar en el proceso, que hablan de 160, 170.000 electores, entonces, si Intocci sacó 160.000 votos, esos 160.000 votos no representan el 90% del 55%, porque entonces en el estado de Yaracuy hay 380.000 electores, y eso es falso. Yaracuy tiene casi 490.000 electores, y de esos 490.000 electores, supuestamente por Intocci, votaron casi 160.000, y supuestamente eso representa el 90%. Cuando revisamos eso, 160.000 votos no representan el porcentaje que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral para el estado de Yaracuy. La votación del estado de Yaracuy, si fue el 55% como lo señalan, debió haber participado en este proceso electoral fácilmente 260.000 electores, y participaron algo como 170.000. ¿Dónde están los 90.000 electores que supuestamente participaron y no votaron por ningún candidato? Porque el resto de los candidatos reunieron algo más de 10.000 votos. Lo que quiere decir que también hay inconsistencias numéricas aquí en el estado de Yaracuy y también inconsistencias porcentuales. Pero después de todas estas gráficas que les he mostrado, quiero aprovechar para hacer un análisis político, que es muy importante también, porque tenemos que referirnos a los procesos electorales más recientes. La última elección de gobernadores en el estado de Yaracuy, ganó Julio León Heredia la gobernación del estado con un PSUV consolidado. Veníamos del tema de la pandemia, donde la mayoría de los alcaldes jugó un papel importante, donde el mismo gobernador Julio León hizo un trabajo importante y efectivo, donde todo el mundo estaba activo para participar. Y Julio León sacó 112.000 votos en el proceso del 2001. Entonces, 4 años después, Intocci, que no lo conoce nadie, que viene con una gestión tan gris como alcalde de Urachiche, donde la gente no participó, y va a sacar Intocci 50.000 votos más que Julio León. Si Intocci sacó 50.000 votos más que Julio León, entonces quiere decir que Julio León hay que mandarlo para un museo. Hay que mandarlo para el Museo Paleontológico de Yaracuy, porque ya es historia, ya quedó en el pasado, pero muy en el pasado, si es que Intocci sacó los 150.000 votos a los cuales están haciendo referencia. Este tipo de conducta, si usted le suma el hecho de que en la actualidad arrasó el PSUV también para la Asamblea Nacional, usted consigue cómo estas congruencias de números se contrastan con lo que sucedió en la calle. En la calle no había gente. En la calle era un velorio electoral como lo anunciamos. En la calle la gente no participó, a pesar de las presiones, de la persecución, a pesar del terror que quisieron inyectarle a la gente. No se participó en este proceso electoral. Nosotros dijimos que la abstención iba a estar entre el 81 y el 87%. Y quiero decirles que tengo elementos de convicción para creer que acertamos al decir que la abstención estuvo entre el 81 y el 87%. Los números que da el Consejo Nacional Electoral no se parecen a la realidad, no se parecen a lo que siente la gente en la calle, no se parece a lo que vio la gente en la calle. Y si van a tratar de maquillarlos y disimularlos, por lo menos háganlo bien.
Este tipo de explicaciones tan enredadas, tanto numérica como porcentualmente, donde no coincide por ningún lado lo que dice el CNE, tanto a nivel nacional como a nivel local, deja una grave experiencia en la calle, y es que cada día pareciera que les importa menos lo que piensa el pueblo venezolano, pero algo muy delicado, y están jugando con candela, que es que pareciera que tampoco les importa mucho lo que piense la comunidad internacional. Lo que sucedió el 28 de julio generó un escándalo enorme porque era la presidencia de Venezuela la que estaba en juego. Pero este 25 de mayo dejó al descubierto algo que ya es inevitable, y es que todos estamos convencidos que la actual directiva del Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector, está al servicio de un proyecto político, está al servicio de un hombre, no está al servicio de las instituciones venezolanas, no está al servicio de la democracia, no está al servicio del pueblo de Venezuela. Y por lo contrario, su actitud, su comportamiento pone en peligro no solamente la vigencia del sistema democrático venezolano, sino que está violando la Constitución, está violando las leyes, está atropellando la voluntad del pueblo venezolano, y el pueblo ya lo sabe. Porque una cosa es tener cara de pendejo y otra cosa es ser pendejo. Y aquí, sin lugar a dudas, hay quienes creen que el pueblo venezolano, además de tener cara de pendejo, es que están convencidos de que los venezolanos somos pendejos. El futuro nadie lo puede adivinar. El mañana nadie lo puede presagiar. Pero es inevitable que este tipo de conducta, que este tipo de huellas que se van marcando en el camino vayan orientando al país hacia un derrotero que no creo que sea el que más les conviene, ni al gobierno, ni tampoco le conviene al resto de la población venezolana. Venezuela necesita vivir en paz de verdad, pero para poder vivir en paz tiene que rescatarse la credibilidad, la seriedad y la honestidad de las instituciones que generan equilibrio en cualquier sistema democrático, y en particular en nuestro sistema, que con honestidad quiero decirles, ya no emana de mi corazón con tanta fuerza el llamarlo sistema democrático, porque este tipo de conductas son contrarias a los principios democráticos y son característicos de los regímenes totalitarios. Bueno, ya va. La participación en Yaracuy fue de 55,85%, equivalente más o menos como a 160.000 electores, de lo cual Intoche sacó casi el 90%. O sea, de 160.000, el 90 de esos son 144.000. Ajá, y 160 es el 55. O sea que para que sea así tiene que haber en Yaracuy como 310.000 electores. Y hay 490.000. Y esa diferencia, ¿de dónde la metieron? Y además de esto, sacó 50.000 votos más que Julio. No, chicos, estos varos hasta para hacer trampa lo están haciendo. Hacen todo mal. Todo lo hacen mal. Hasta las trampas.